Bienvenidos a todos nuevamente a esta edición de Sábados Laborales. En esta oportunidad hemos coordinado con Dante para conversar sobre la protección de la trabajadora gestante en el empleo. Para ello hemos recopilado unas sentencias del Tribunal Constitucional, vamos a comentar sentencias de la Corte Suprema y finalmente sentencias, o mejor dicho, criterios adoptados por algunos jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima en torno a la protección de la trabajadora gestante en la relación laboral. Dante, tus primeras palabras con relación al tema. Hola Elías, ¿qué tal? Espero que estés bien. Y bueno, es un tema interesante, ¿no? Debemos recordar que, a ver, vamos, la Constitución de 1993 establece claramente lo que nosotros le llamamos a la doctrina de los grupos protegidos, ¿no? Es decir, hay en el mercado de trabajo, si lo queremos ver así, hay diversos trabajadores que por su especial condición pueden verse, digamos, afectados o menoscabados sus derechos sobre la base, insisto, de su propia situación en particular. La Constitución nos habla del menor de edad, nos habla del discapacitado, ¿no? Eh, y también nos habla de las trabajadoras gestantes, ¿no? Entonces, claro, este es un mandato de la Constitución. La Constitución, como ya lo hemos conversado en otra oportunidad, no establece expresamente, ¿no?, cuál debería ser la protección de este grupo de trabajadores, pero lo que sí nos dice es que merecen especial protección, ¿no? Entonces, claro, ese mandato que está en la Constitución, y bueno, esto también lo recogen diversos instrumentos internacionales, pero para lo que esta conversación interesa, desde la Constitución para abajo, vamos a conversar. Este mandato de la Constitución lo recoge el legislador, ¿no? Y el legislador, en la legislación laboral peruana, establece la posibilidad de que si una trabajadora es despedida por su condición de encontrarse embarazada, y no solamente encontrarse embarazada, sino también que protege un periodo posterior a la gestación, que es la lactancia. Entonces tenemos una protección previa al parto y posterior al parto, ¿no? Mientras dure la gestación y ahí, claro, es un tema a discutir, cuánto dura después de que dé a luz, si dura toda la época de la lactancia, que sería un año, etc. Pero básicamente nos vamos a centrar en lo primero, ¿no? Una trabajadora que es desvinculada de su centro de trabajo y alega, ¿no?, que su despido ha respondido a esa condición. ¿Ok? Ya dejaremos para otro sábado laboral lo de la lactancia, que merece una discusión totalmente aparte, individualizada, pero nos vamos a centrar en este aspecto. ¿Qué criterios tenemos? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema en este tipo de casos? Que por cierto también es común, ¿no? O sea, pasa donde las trabajadoras reclaman que su despido ha respondido a su estado de gestación. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Exacto. Como primer punto, como siempre, tenemos que recurrir a la norma, como tú dices, vamos a hablar hoy desde la Constitución hacia abajo. En la Constitución, en el artículo 29, perdón, en la Ley de Productividad, en el artículo 29, regula los supuestos de nulidad de despido, y entre ellos el de la trabajadora gestante. Pero allí, Dante, el legislador establece dos supuestos, ¿no? Por un lado, establece que se va a presumir, es decir, no requiere mayor probanza de parte de la trabajadora, se presume la existencia de una nulidad de despido en la medida que la trabajadora haya comunicado este estado de gestación al empleador y el despido se produce justamente en un espacio temporal cercano. Y claro, luego, digamos, quedaría dentro del marco general que en el caso de que no hubiese comunicado, no se activa la presunción, pero no quiere decir que no tenga una forma de protección y por ello existen algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en torno a esta exigencia y de la Corte Suprema en torno a la forma como se relativiza esta exigencia, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante ello. Y hemos traído algunos pronunciamientos como para poder delimitar este tipo de protección. Y como parte de ello, hoy voy a compartirles. A ver, Dante, me avisa si es que se ve. Sí, se ve. Correcto.
El primer procedimiento que vamos a tomar en consideración es el 5031-2013, acción de amparo, expediente resuelto por el Tribunal Constitucional, en donde una trabajadora pues invocaba la desnaturalización del contrato de trabajo y a partir de ello se considera una relación a tiempo indeterminado y como su extinción del vínculo laboral se produjo cuando estaba en estado de gestación, entonces ella pide que se active la protección contra el despido. Lo que el tribunal en este caso hace, Dante, es que, oye, si usted me va a invocar la causal de nulidad de despido vinculada a la gestación, como primer elemento que tienes que presentar ante el Poder Judicial en el amparo y finalmente ante el Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional, es que efectivamente tú comunicaste al empleador el estado de gestación. Si no lo has comunicado, entonces allí no tendrías esta protección, digamos, leyendo lo contrario, este pronunciamiento del tribunal. Pero entiendo, Dante, que existen pronunciamientos de la Corte Suprema que dicen o que relativizan ese tipo de exigencias. Claro, o sea, a ver, si nos ponemos a pensar, supongamos que nosotros estamos en los zapatos de los legisladores, ¿no? O fuéramos legisladores por un momento, eh, suponiendo que eso es positivo, ¿no? Suponiendo que fuera positivo. Eh, entonces tú dices, oye, queremos proteger, porque, insisto, tenemos el mandato de la Constitución, ¿no? Entonces la Constitución nos dice que hay que proteger a nivel legal a las trabajadoras gestantes, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizamos esa protección? A través de la posibilidad de que estas trabajadoras puedan regresar al empleo, ¿no? Todos sabemos que hay dos maneras de proteger frente al despido: el pago de la indemnización o el retorno al centro de trabajo, que sería la reposición. Entonces, frente a ambos, como legislador podrías decir, y es de hecho lo que ha ocurrido en nuestro caso, decir, la protección adecuada es la de regresar a trabajar. Pero tú dices, oye, pero a ver, ¿bastará? Y esa es la pregunta que seguramente se hicieron los legisladores. ¿Bastará el solo hecho que una trabajadora esté gestando para llegar a la conclusión de que fue esa la circunstancia por la que fue despedida? Entonces, el legislador, me parece de manera correcta, dice, no, hay que poner algunos elementos. Y uno de los elementos, me parece a mí, más razonables, es que el empleador tiene que conocer del embarazo. Y eso así está en la ley, ¿no? Tiene que haberse notificado, comunicado e informado documentalmente al empleador de esta condición. Porque claro, si tú estás embarazada, pero el empleador nunca lo supo, entonces, ¿cómo es que sin saberlo yo puedo despedirte por una condición que no conozco? ¿No? Sería un poco la lógica. Pero claro, tenemos aquí que la norma ha pensado adecuadamente esta circunstancia. Pero como la norma piensa, no necesariamente se pone en todos los supuestos, ¿no? O sea, aquí podríamos hablar de una infrainclusión, o sea, es decir, la norma ha pensado en todos los, o de sobreinclusión, mejor dicho. Porque claro, la norma ha dicho, si no notificas documentalmente, no puedes alegar despido nulo. Pero claro, ahí la norma parece abarcar una situación muy particular que la Corte Suprema también ha analizado y que me parece correcta, y es, ¿qué pasa si el embarazo es notorio? Entonces, por eso que, claro, hay una sobreinclusión, quizás porque estamos incluyendo en el supuesto de hecho una circunstancia que, si lo analizamos detenidamente, no, el legislador no habría incluido esa circunstancia, porque el legislador, estoy seguro, no ha pensado en esa situación. Entonces, si una trabajadora tiene, por ejemplo, 8 meses y medio, el embarazo es notorio. Entonces, si ella nunca comunicó, la pregunta sería, ¿el hecho de no haber comunicado es razón suficiente para que el empleador diga, estás bien desvinculada? Porque yo nunca supe, ¿ah? Yo nunca supe que estabas embarazada. Entonces la Corte Suprema asume una posición racional y hace una distinción y dice, mira, es cierto que la ley te dice que tienes que notificar documentalmente, pero, claro, está pensando seguramente en los casos en los que sea o dudoso o que no sea posible de conocer del embarazo. Pero si el embarazo es notorio, se puede prescindir
dice la Corte Suprema, de este requisito de documenta o de notificación documental, ¿no? Insisto, en el claro ejemplo, una trabajadora tiene 8 meses, 7 meses, o 9 meses, supongámoslo, ¿no? Ya 9 meses, ¿no? Justo de dar a luz, decir, no, el empleador nunca sabía. Claro, y la Corte Suprema relativiza este requisito y dice, tiene que haberse acreditado. El cuestionamiento al pronunciamiento de la Corte Suprema es casi inmediato. ¿Hasta cuándo es notorio? Es la pregunta del millón, siempre lo he dicho en clase. ¿Hasta cuándo es notorio? O sea, ahí podemos ponernos en un caso difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, si una trabajadora tiene 4 meses, ¿será notorio? ¿No será notorio? Entonces, claro, esa distinción que hace la Corte Suprema sirve para los casos fáciles. ¿Cuáles son los casos fáciles? 7 meses, 8 meses, 9 meses. Pero llegamos a un punto en el que el caso fácil se convierte en un caso difícil, ¿no? Como dice Atienza, García Amado, Working, etc. Es un caso difícil. 4 meses, 3 meses, ¿es notorio? Y ahí viene la discusión. El problema con ese criterio es que, claro, querer llevarlo a determinados casos puede generar una problemática. Por eso siempre es mejor, claro, si nos ponemos del lado del abogado que patrocina este tipo de casos, que tenga una prueba documental de la notificación de la comunicación del embarazo, ¿no? Y con eso se acaba la discusión en este aspecto, ¿no? Exacto. O sea, lo primero es la comunicación documental. Lo segundo, cuando entramos al tema de notoriedad, y claro, no solamente estaremos pues a de repente alguna fotografía para evidenciar pues en qué mes o si de repente a los 4, 5, 6 meses se podía entender que era notorio, sino que también pues hay una libertad probatoria allí, no podríamos encerrarnos solamente en el tema documental y eso dependerá pues de cada caso concreto, evidentemente. Claro, ya si no entramos en ese supuesto de notificación documental, no estamos en la presunción automática de nulidad de despido, sino estamos en la necesidad de acreditar el nexo de causalidad que se exige para todos los supuestos del artículo 29. Curiosamente, el Tribunal Constitucional en este primer caso hace la referencia exclusivamente a la notificación documental. Pero vamos a ver ahora, Dante, en el siguiente caso, en la 2630-2017, que fue una sentencia que recientemente ha sido publicitada, y el tribunal ratifica nuevamente la regla de comunicación documental. Incluso acá ya no dice, digamos, en términos generales, haber notificado documentalmente, sino dice, oye, tienes que haberle enviado el informe médico correspondiente a tu estado de gestación. Situación que en algún momento, digamos, generó que algunos comentarios en torno a la forma como el tribunal entiende y a la forma como la Corte Suprema lo entiende. Lo que hemos comentado hace poco es, en el tema de la Corte Suprema, se flexibiliza y a nivel de Tribunal Constitucional parece más un análisis o en todo caso interpretación exegética, literal de la norma, ¿no? Pues aquí el tribunal sí se cierra en su propia teoría en que solamente una notificación documental es la que le servirá para poder acreditar el acto de nulidad de despido. Tú nos comentarás un poquito más sobre este caso, que entiendo que también tuviste Sí, oportunidad de revisarlo. sí, bueno, no está nuestro querido amigo Oscar Pasos entre nosotros para explicarnos, ¿no? Estos criterios, pero yo creería que eso tiene mucho que ver con la libertad probatoria que hay en el amparo, ¿no? O sea, en el amparo, básicamente, digamos, los medios probatorios que se pueden ofrecer son aquellos que no requieren actuación, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de documentos. Entonces, creería yo que por ese, justamente por el tutela de urgencia que supone el amparo, porque básicamente estamos hablando de documentos, entendería yo que, claro, el tribunal no va a tener un expediente como si un juez ordinario, con una audiencia, con la presencia de las partes, con la posibilidad de interrogar a la demandante, al apoderado de la empresa, no va a tener una vista de causa grabada, como ocurre, por ejemplo, en los procesos laborales, ¿no? Entonces yo creería que, claro, si marcamos la pauta de cómo es un proceso constitucional en el Perú, básicamente escrito, eh, con reducida actuación probatoria, parecería razonable que en medio de ese
de esa libertad probatoria que se tiene, restringida libertad probatoria, por cierto, que se tiene en el amparo, no puedas, ¿no? Porque claro, este hecho, insisto, este hecho de decir era notorio el embarazo, en un proceso laboral lo puedes decir, o sea, es muy fácil, ¿no? O sea, podrías preguntarle al apoderado de recursos humanos si es que conocía a la trabajadora, si la había visto alguna vez, si había visto si era notorio o no para él, etc., ¿no? Entonces, podría explicarse, me parece, de alguna manera este criterio, ¿no? Podría explicarse. Pero claro, insisto, hay casos en los que, si bien es cierto, la realidad nos puede decir que hay trabajadoras que teniendo 7 u 8 meses el estado de gestación puede no ser tan notorio como a veces uno cree. Sin embargo, me parecería más creíble la versión de que sí es notorio, ¿no? O sea, me parece que estamos más cerca a que sea notorio a que no lo sea, ¿no? Entonces, pero insisto, el marco de actuación probatoria que tiene un juez laboral en un proceso judicial es mucho más amplio que el de un juez constitucional y del Tribunal Constitucional. Sí sumaría, por ejemplo, lo que tú decías, Elías, claro, no notifiqué documentalmente, pero puedo tener fotografías, por ejemplo, de cómo, y esto seguramente ocurre en la gran mayoría de casos, donde la trabajadora tenga fotos de cómo va avanzando su estado de gestación. Eso puede ayudar, eso lo puede presentar en el amparo sin ningún problema, ¿no? Entonces, pero si no hay absolutamente nada, supongamos un expediente en el que no hay absolutamente nada, entonces, claro, la voluntad puede querer mucho, pero tengo que tener sustento probatorio, porque si no, no serías estarías parcializado, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Correcto, correcto. Y uno de los puntos antes aquí, antes de pasar al siguiente tema, es, por ejemplo, esta protección contra el despido por tener la condición de gestante aplica en principio a todo tipo de trabajador. Y la gran pregunta antes de la modificación que se efectuó hace poco, el artículo 29, era, ¿alcanza también a las trabajadoras que están dentro del contrato a tiempo parcial? Porque si recordamos un poco, esos trabajadores del tiempo parcial son trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias y que una de las características de su régimen o de su tratamiento es que no tienen esta protección contra el despido. Entonces, en ese tipo de casos, Dante, contra el despido de una trabajadora gestante en que sea pues a tiempo parcial, ¿tú cómo lo ves? Estás en silencio, Dante. Perdóname, Elías. ¿Te emocionas? Es un tema interesante. A ver, vamos a dividir la respuesta en dos, ¿no? Hace algunos meses salió la ley 31.152, ¿ya? En esta ley, la ley 31.152, lo que ha hecho es modificar el artículo 29 de la ley, ¿no? Y lo ha modificado de tal manera que ahora las trabajadoras gestantes, durante el periodo de prueba, ¿no? Durante el periodo de prueba, también tiene protección contra el despido. Entonces ahí había una modificación normativa importante, porque todos sabemos que durante el periodo de prueba no hay protección contra el despido. Lo ha modificado y le ha dado esa protección durante el periodo de prueba. ¿Cuáles son los alcances? Eso lo vamos a discutir luego. Pero otra modificación que ha hecho es que también le ha dado protección contra el despido a las trabajadoras gestantes que son part-time, ¿no? También lo ha incorporado, ¿no? Entonces, desde la vigencia de la ley 31.152 para adelante, es decir, cualquier desvinculación que ocurra a partir de su vigencia, tendrían protección, porque está dentro de lo constitucionalmente posible, ¿no? O sea, el legislador lo ha decidido y ha decidido darle protección a aquellos o a aquellos grupos a las trabajadoras en aquellos periodos en los que antes no tenía, ¿no? O en el régimen contractual que antes no tenía. Entonces, eso es libertad del legislador, por supuesto, lo ha hecho y me parece que está bien que lo haga. ¿Dónde está la duda? En las desvinculaciones anteriores a su vigencia, ¿no? Es decir, una trabajadora que ha sido desvinculada y es part-time o es del periodo de prueba o estaba en el periodo de prueba y no estaba vigente la ley 31.152. Entonces, desde mi punto de vista, está muy claro que en el Perú el artículo 103 de la Constitución establece que las normas no tienen fuerza ni efectos retroactivos. Entonces, no habrá protección durante el periodo de prueba y tampoco tendrá protección
en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Claro, ahí viene una discusión que es muy interesante, ¿no? De hacer que algunos pueden buscar la aplicación directa de la Constitución sobre la base de ese artículo que nos indica que las trabajadoras gestantes tienen una protección adecuada, sino una protección especial por parte de la Constitución, si es que eso sería suficiente para dejar de lado lo que la ley establece respecto a que para poder tener protección contra el despido tienes que tener trabajar por lo menos 4 horas o más diarias, ¿no? Es interesante. Yo no tengo conocimiento, al menos de un caso en el que se haya hecho control difuso, por ejemplo, sobre este extremo, ¿no? Pero ciertamente entendería que hay argumentos también para poner sobre la mesa esa discusión, ¿no? Que hay sobre la mesa. Si hacemos la discusión a nivel estrictamente normativo, mi respuesta sería que es evidente pues, que no aplica porque está el supuesto de hecho que nos dice que tienes que trabajar 4 horas o más. No lo cumples, no se aplica la protección. Pero creo que más bien la ley 31.152 lo que hace es justamente reconocer que no tenían ese derecho y otorgárselos, ¿no? Creería yo que mi visión iría por ese lado. Exacto. Recuerdo también vagamente que hace mucho tiempo se presentó un caso de una trabajadora gestante y estaba todavía dentro del periodo de prueba y el Tribunal Constitucional le dijo, bueno, para analizar si tienes protección contra el despido, primero tienes que haber superado los 3 meses del periodo de prueba. Reviso tu contratación, la fecha de inicio, la fecha de despido, no la has superado, no voy a analizar el supuesto de nulidad de despido, ¿no? Que digamos que era la respuesta del Tribunal Constitucional hace algunos años y que siguiendo su propia, digamos, jurisprudencia, línea jurisprudencial, sería la respuesta similar a la que tú nos has indicado hace un momento. Pero bueno, vayamos a otro grupo de trabajadores que también tienen una protección un tanto distinta dentro de las relaciones laborales, ¿no? Como son los trabajadores de confianza. En estos casos, y ya las sentencias del Tribunal Constitucional, el caso Chávez Caballero, que es un caso particularmente conocido, en donde se determinó pues que si existe un trabajador de confianza, que siempre lo fue, este no va a tener una protección contra el despido, no tiene la posibilidad de regresar al empleo, y que en aquellos casos en donde existe una promoción fraudulenta de los trabajadores, trabajadores comunes, si los queremos ver de un punto de vista, y la promoción es fraudulenta para hacerlo trabajador de confianza, ya en esos casos sí hay una protección, porque justamente lo que no buscan proteger es el fraude, justo lo que conversábamos hace unos días con Oscar. Pero ya si nos ubicamos en el caso de los trabajadores de confianza puros, a los que Dante los llamaba puros, vamos a encontrar que también tienen una cierta disquisición con los estados de protección especial, como tú bien indicas, en el caso del trabajador de confianza gestante, ¿no? Aquí, en este caso, en esta casación que se llevó a cabo en el expediente 4396-2017 Lima, que resolvió la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, se analizó un caso de una trabajadora que siempre fue de confianza. La discusión a nivel de primera y segunda instancia, eh, digamos, no trascendió en el tema de confianza porque era un asunto pacífico entre las partes, pero el juzgado, pues, y la sala consideraron que la relación en realidad no era de una trabajadora de confianza, contrariamente a lo que las partes habían propuesto, y que por tanto sí correspondía esta protección contra el despido y ordenaba la reincorporación. El cargo, si mal no recuerdo, era de una gerenta de operaciones de la empresa. Cuando el caso llega a nivel de Corte Suprema, la Corte lo que hace es rescatar los hechos que eran pacíficos entre las partes, ¿no? Es decir, si ambos son conscientes de que es una trabajadora de confianza, entonces yo como Corte Suprema tengo ya una limitación en torno a la protección de ese tipo de trabajadores si considero de que va a primar el cargo de confianza y no va a interesar si la trabajadora comunicó, no comunicó, si el estado de gestación era evidente, si no era evidente. Entonces, básicamente, lo que hace en este caso la Corte Suprema es establecer que esa trabajadora, que era gerente de operaciones o supervisora regional, que en realidad, digamos, las operaciones, las funciones eran exactamente las mismas, eh, no tiene esta protección contra el despido, no tiene la posibilidad de regresar al empleo. En pocas palabras, lo que dice la Corte Suprema. Con relación a este punto, Dante, ¿qué es lo que tú nos podrías compartir?
Bueno, es uno de los temas más discutidos, ¿no? O sea, fíjese que nosotros estamos tocando aquellos temas controvertidos, ¿no? O sea, ya se sabe, ya sabemos, ya lo indicamos de que una trabajadora eh, gestante tiene una protección especial, puede solicitar la nulidad de su despido, con lo cual lograría la reincorporación al empleo y el pago de remuneraciones desvengadas. Pero aquí lo que estamos discutiendo es, o sea, no nos quedamos en eso, sino que analizamos los casos discutibles, ¿no? Lo que ocurre en el día a día, que son estos casos difíciles o límites a la que nos enfrenta este caso en particular. Entonces, claro, uno de los casos más difíciles es el caso de una trabajadora gestante que, supongamos, comunica también su estado de embarazo o era notorio, sea cual fuera, pero tiene una particularidad que hace a este caso especial. Y esta particularidad es que quien desempeña el cargo, esta trabajadora tiene o ostenta un cargo de confianza o de dirección y que siempre lo desempeñó, ¿no? Porque este es el caso más difícil incluso, o sea, que siempre fue de confianza o siempre fue de dirección. Y como sabemos, ya lo hemos trabajado, me parece, en alguno de los sábados laborales, los trabajadores de confianza y dirección puros, ¿no? O sea, los que siempre fueron de confianza y dirección, no tienen derecho a la reposición, ¿no? No tienen derecho a la reposición. Entonces, pero esa premisa, digamos, no se condice con lo que venimos conversando. O sea, tenemos en un mismo caso una trabajadora que es gestante, que tendría derecho a retornar al empleo, pero a la misma vez el derecho nos dice, ¿no? Nuestra legislación nos dice, bueno, la legislación no, sino la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque eso no está legislado. El Tribunal Constitucional nos dice de que este tipo de trabajadores no tienen protección contra o sea, no tienen derecho a la reposición. Entonces, ahí, ¿qué prima, no? Lo que ha dicho la Corte Suprema en esta casación es que lo que prima es el cargo, la naturaleza especial del cargo, es decir, una persona, sea quien sea y sea la condición que tenga, si desempeña un cargo de confianza y dirección, no va a tener derecho a la reposición justamente por la naturaleza especial del cargo, porque está sujeta a la confianza, ¿no? Pero claro, esto acaba la discusión para el caso, pero ciertamente deja, ¿no? Y ya lo vamos a ver a continuación, deja ahí algunas dudas, ¿no? Si esto siempre es así o por qué. Eh, yo creería de que, a ver, muchos estarán preguntando, pero ¿por qué si soy de confianza o soy de dirección, por qué me podrían discriminar de esta manera? eh, si es que yo fui desvinculada por mi condición de embarazo. Y creo que tendría razón en el sentido de que, claro, si uno va a la Constitución no hace una distinción de este tipo, habla de una protección especial, y por el contrario, los trabajadores de confianza o de dirección, esta lógica de que no tengan derecho a la reposición también tiene un sustento constitucional, que es la libertad de empresa, ¿no? O sea, ¿por qué justamente el derecho me permite a mí, a un gerente, que no tenga protección contra el despido? Porque justamente el gerente, al ser digamos, quien dirige la empresa y quien va a determinar la buena o mala suerte de una empresa, eh, pues tiene que contar con mi confianza, porque si yo creo que no está haciendo bien las cosas, pues simplemente lo cambio, ¿no? Y claro, el tema es que esto genera discusiones, ¿no? Genera discusiones. A mí me parece de que una solución salomónica, una solución intermedia, podría ser de que si la trabajadora, por ejemplo, o sea, lo que la Constitución no va a amparar jamás es el abuso del derecho. Eso lo tenemos claro. Yo creería aquí que en este tipo de casos, si la trabajadora acredita que efectivamente fue su condición de embarazo la que generó esta circunstancia, esa condición no puede ser permitida por la Constitución, ¿no? Claro, muchos se estarán preguntando, pero esto es muy difícil, ¿no? Porque ciertamente, ¿no? O sea, no, o sea, digamos, tendría que tener, por ejemplo, un correo electrónico en la que el jefe le diga, mira, ya no quiero contar con esta trabajadora porque su estado de gestación es el que está generando menos estos problemas, ¿no? Y eso es muy difícil. Pero creo yo que esa es una de las formas
más salomónicas de solucionar este tema. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ambos extremos, creo que caemos en un error, ¿no? Si nos vamos al extremo de que siempre que eres de confianza y dirección nunca puede ser repuesto, creo que estás perdiendo oportunidades de proteger casos claros de abuso, ¿no? Y si nos vamos al otro extremo, si por el solo hecho de estar gestando, sabiendo que tu cargo siempre va a depender de la confianza, porque un gerente sabe que en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, o sea, por eso también es que la remuneración de los gerentes es alta, ¿no? Porque por su responsabilidad, pero también porque, vamos, afronta una situación particular que es que no es estable, que tiene que, o sea, siempre que rinda, va a seguir en la empresa. Siempre que la empresa vaya bien, él va a seguir en la empresa. Si la empresa va mal, el primero que va a salir es él, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Un director técnico. Si los resultados no siguen al equipo, el primero que se va no son los jugadores, es el técnico, ¿no? Entonces, lo mismo en un empleo, ¿no? Si el jefe va mal o el gerente va mal, el primero que sale es él. Pero también, no, si nos vamos al extremo de protección, creo que también caemos en un error, porque si una persona, una trabajadora, conoce que va a continuar en la empresa siempre que los resultados sean buenos, y supongamos que está en estado de gestación, podría darse, digo, podría darse la circunstancia de que el retiro de confianza o la desvinculación de la trabajadora no tenga nada que ver con el embarazo y que simplemente sea retiro de confianza. Entonces, yo lo que analizaría, si yo fuera juez, ¿no? En el hipotético, muy negado, que fuera un juez, yo buscaría escarbar más, o sea, llegar más cercano a la verdad, tener otros indicios, ¿no? Como por ejemplo, si hay un antecedente similar. Ah, si hay un antecedente similar, pues esto ya, ¿no? Qué raro, justo otra trabajadora que desempeñaba el mismo cargo también estuvo embarazada y justo le pierden la confianza. ¿Ya? La cercanía entre la comunicación del estado de gestación y la pérdida de la confianza. Si tú eres una trabajadora que siempre ha ido todo bien, habías mostrado buenos resultados y justo se pierde la confianza, ya comienzo a dudar un poco más. Yo creo que lo que tienen que hacer las partes en este tipo de caso tan difícil es dar mejores razones al juez para saber si nos encontramos frente a una situación de abuso de la parte demandante o de abuso de la parte demandada. Pero bueno, lo que ha hecho la Corte Suprema en este caso es privilegiar, ¿no? El cargo de confianza que que tenía esta trabajadora. Y es un buen punto. Y justo algo que trabajamos nosotros, Dante, no sé si recuerdas en algún tiempo, justamente con la desvinculación de trabajadores de confianza, es tratar de objetivizarlo, ¿no? Si bien es cierto, la norma no me obliga, pues, a justificar un retiro de confianza, tener información que respalde esta decisión de ya no seguir más con ese trabajador sirve mucho, incluso en ese tipo de supuestos, que podría ser una de las salidas que, como tú bien nos propones ahora, nos permitiría tener mayores elementos o mayores argumentos para poder sustentar que el retiro de confianza no tuvo ninguna vinculación con el estado de gestación. Y otro elemento adicional que también de repente se nos está escapando es que recientemente se modificó, como bien has dicho tú hace un momento, la normatividad de protección de la trabajadora gestante y se incorporó a los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores durante el periodo de prueba. Pero el legislador no decidió incorporar a los trabajadores de confianza y dirección, por ejemplo. Si queremos interpretar de una forma integral la intención del legislador, pues entenderemos que para él también el cargo de confianza no necesariamente sería un elemento en donde se requiera una ultra protección o fortalecer un poco más la protección de la trabajadora gestante, ¿no? Con lo cual, la libertad probatoria que tú nos comentabas al inicio es lo que quedaría aquí al momento de que el juez revise este tipo de causas. Pero contrariamente a esto, a este pronunciamiento de la Corte Suprema Dante, justamente lo conversábamos contigo, a nivel de Corte Superior de Justicia de Lima, se llevó a cabo un pleno jurisdiccional nacional en donde también se analizó este caso. Trabajadores de confianza en situación de gestación generan una nulidad de despido, es posible reincorporarlas. Lo que en este caso nos dice el Pleno Jurisdiccional Distrital de Lima es que en este caso sí corresponderá la protección o la reincorporación de la trabajadora de confianza
porque no hace ninguna referencia o ninguna disquisición en torno al nivel de protección. Algo como tú nos comentabas hace un momento, y creo que es uno de los extremos que tú también nos indicabas, ¿no? Antes. Efectivamente, Elías, o sea, aquí lo que está quedando claro es que la posición de la Suprema se fue a un extremo y la posición de este Pleno Distrital de Lima se va al otro extremo, ¿no? O sea, la Suprema dice, no cabe la reposición, o sea, se entendería en un enunciado lógico, ¿no? No cabe jamás, nunca cabe la reposición de las trabajadoras gestantes siempre que desempeñen un cargo de confianza y dirección desde el inicio de la prestación de servicios, y la lógica normativa del pleno distrital sería siempre cabe, o cabe, ¿no? Siempre cabe la reposición de las trabajadoras gestantes durante, sin perjuicio de que desempeñen un cargo de confianza. Insisto, me parece que nos vamos a ambos extremos y creo que este pronunciamiento del Pleno es dañino, ¿no? Con todo respeto a los jueces que participaron de este Pleno, a quienes yo aprecio mucho, y tengo la amistad de algunos de ellos, y me honra eso, es que siempre hay que pensar, si uno, en el efecto consecuencialista, ¿no? En el consecuencialismo, McCormick, por ejemplo, nos ha hablado de esto del consecuencialismo a nivel normativo, ¿no? Pero es lo que el Tribunal Constitucional también le llama de previsión de consecuencias, ¿no? O sea, uno tiene que pensar qué cosa es lo que va a generar tal o cual criterio, ¿no? O sea, vamos a resolver un caso, perfecto. Mi criterio o mi interpretación de la ley o la norma que yo voy a aplicar es esta, pero tengo que pensar en las consecuencias que puede traer, ¿no? Eh, y claro, si lo que el mensaje que está dando el Pleno es que basta con que estés embarazada y no interesa si eres trabajadora de confianza o de dirección, creería yo que esto va a desalentar sin querer hacerlo, obviamente, ¿no? Pero va a querer o desalienta la contratación de personal directivo de mujeres como personal directivo, ¿no? Entonces, y esa es una de las grandes desigualdades que hemos tenido siempre. O sea, siempre un cuestionamiento que se ha generado a nivel salarial y a nivel de contratación es que por qué el personal directivo en un porcentaje, yo diría, de 75% con 25%, es casi siempre hombres y no mujeres, ¿no? Entonces, la idea es que las normas y los pronunciamientos traten de evitar y de acercar esta brecha y si se puede eliminarla, ¿no? Pero creería yo de que si este es el mensaje que se está dando, digamos, al mercado de trabajo, lo que va a hacer un empleador, creería yo, que no debería hacerlo, pero creo yo que puede pasar, es que si tiene que elegir entre una gerente mujer y un gerente hombre, y sabe que, por ejemplo, el gerente hombre está sometido a un periodo de prueba, que puede ser hasta de un año, todos sabemos que el periodo de prueba del personal de dirección puede ser hasta un año. Entonces, en cambio, con la modificación normativa que hemos mencionado, la 31.152, te dice que incluso durante el periodo de prueba, si estás embarazada, tienes derecho a la reposición. Pregunta, y quisiera que quienes nos ven se la hagan. ¿Quién creen que va a ser contratado por la empresa? Con esos criterios normativos. O sea, con el criterio de la 31.152 y con el criterio de este pleno. ¿A quién va a elegir la empresa? Claro, no debería ser un elemento a tener en consideración, obviamente, porque se tiene que contratar al mejor trabajador. Pero puede ser que la empresa diga, mira, el trabajador no me va a aplicar, no va a buscar la aplicación de la ley 31.152, ni me va a querer aplicar el segundo pleno distrital. Entonces, indirectamente, ¿no? Indirectamente podríamos, digo, podríamos estar incentivando la no contratación de mujeres en nivel directivo, que es todo lo contrario a lo que tiene que pasar. Debemos fomentar la contratación de trabajadoras al máximo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a un extremo. Si más bien el criterio judicial fuera que en el caso en concreto o dejar a la libertad de cada juez que analice si en el caso, ¿no? Se llega a convencer de que fue eh, la condición de embarazo lo que realmente generó la desvinculación, creo que tendríamos un escenario
un poco más, digamos, protector a la vez, pero también razonable, para no desincentivar la contratación de personal directivo de sexo femenino. Exacto, ese es el efecto inverso que a veces encontramos en la sobreprotección normativa, ¿no? Y que se puede juntar con algunos elementos adicionales, subjetivos sobre todo, que se presentan a veces en la contratación, a veces en la promoción, pero lo esencial, como tú bien indicas, debería ser pues las capacidades y buscar promover este grupo que tradicionalmente, lamentablemente, hay una relegación de ellos, ¿no? Y ese tipo de pronunciamiento ciertamente no apoya tanto en ese sentido. Otro grupo, Dante, de contratos o de supuestos en donde estamos eh, en esta coexistencia de derechos, ¿no? Es decir, que es posible o no es posible la reincorporación de una trabajadora gestante, es el caso ya del sector público, ¿no? En el caso de las trabajadoras CAS. Y por aquí incluso podríamos extraer alguna regla, algún elemento que nos pueda permitir para el sector privado, pero primero vamos a dar cuenta del pronunciamiento. Esta sentencia es una sentencia que se ha enumerado, ¿no? 934-2020, pero que el expediente, que es realmente el que se puede identificar cuando uno hace una búsqueda a través de los portales de jurisprudencia, es el 3639-2017, acción de amparo. En este caso es una trabajadora del régimen CAS. Y como sabemos, las trabajadoras del régimen CAS pues no tienen una protección en general, ¿no? El régimen CAS es un régimen que no tiene una estabilidad en el empleo o no tenía una estabilidad en el empleo, ahora tiene un tratamiento un poco distinto. Y en esta oportunidad se presentó esta disyuntiva, terminación de contrato y a la par comunicación de estado de gestación de parte de la trabajadora. Y uno de los elementos que se tuvo en cuenta de parte del Tribunal Constitucional es que, en principio, la entidad deberá justificar por qué no se renovó el contrato o si existió una causa objetiva de despido. Si no tiene esa justificación, la entidad se entenderá que se configuró el supuesto de nulidad de despido y por tanto se va a reincorporar a la trabajadora. Con relación a este pronunciamiento, Dante, ¿cuáles serían tus primeros comentarios? Mira, yo creo que lo que ocurrió aquí es que, bueno, igual siempre hagamos historia, ¿no? El CAS nace en el 2008 con el ánimo de eh, darle una solución de gestión de recursos humanos al Estado, ¿no? Porque el Estado estaba contratando informalmente, bueno, sigue contratando algunas veces, ¿no? Le han cambiado de nombre, ¿no? Antes era locación de servicios, servicios no personales, ahora le llaman terceros, ¿no? Pero el hecho es que quería darle alguna solución, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Bueno, creó un régimen distinto al 276, distinto a la aplicación del régimen privado, que jamás debió aplicarse en el Estado, pero bueno, se viene aplicando, y crea el CAS, ¿no? El régimen CAS. Y claro, la idea era dar derechos, casi en su mayoría hoy los CAS tienen todos los derechos, ¿no? Digamos, tienen vacaciones, tienen jornada de trabajo, es cierto, no tienen gratificaciones, ¿no? Porque estas gratificaciones son propias del régimen privado, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Dices, claro, lo malo es que el 728 se aplica al régimen público, entonces por eso ahí viene la discusión, ¿no? Pero ¿por qué mi compañero que 728 sí recibe? Bueno, es que tampoco debió recibirla, ¿no? Porque eso es para el sector privado, ¿no? Pero bueno, vamos. Pero algo que no tienen los CAS es estabilidad. Bueno, ahora ya sabemos que hay una ley de eliminación progresiva del CAS, ¿no? Pero cuando se crea el CAS, creo que ahí sí hay una omisión, y es que se trató a todos los trabajadores de manera igual. Es decir, el CAS es un régimen temporal, era un régimen temporal, ahora, insisto, con esta norma de eliminación progresiva que está sometida a control constitucional, nadie sabe lo que va a pasar, pero el hecho es que hay una eliminación progresiva del CAS, entonces, y han adquirido una especie de permanencia o de protección. El hecho es que cuando se regula el CAS, no se piensa en los grupos protegidos. Y creo que ahí viene el error. O sea, regulas un régimen laboral especial como es el CAS, pero no te pones a pensar que hay un mandato de la Constitución para proteger sobre todo a determinados grupos. Entonces, claro,
no es que todos tienen que tener derecho a la reposición, ¿no? Ese no es el mandato de la Constitución, sino que el mandato de la Constitución es a determinados grupos protegidos, justamente por su especial condición, una persona embarazada, insisto, un trabajador discapacitado, un menor de edad, pues requieren una protección especial. En la configuración y en la estructuración del CAS, parece que nos olvidamos de ese artículo de la Constitución. Entonces, no se hizo ninguna distinción, ninguna regulación especial, ningún tratamiento particular para una trabajadora CAS que estaba embarazada. Entonces, ¿qué pasa si una trabajadora es desvinculada teniendo el régimen CAS y esa fue la razón de su desvinculación? ¿Hay alguna razón para no protegerla al igual que cualquier otra trabajadora embarazada? Yo creería que no. O sea, yo creería que no. Entonces, me parece correcto el criterio del tribunal en el sentido de que extiende la protección y más allá de lo que no diga el CAS, porque el CAS no se ha puesto en este supuesto, aplica normas internacionales y aplica la propia Constitución. Hasta ahí creo yo que está bien. Pero ¿cuál es el tema? Que justamente como no hay regulación normativa, ese es el problema de los pronunciamientos jurisprudenciales y que no se haga a través de la ley. Porque cuando lo hacemos a través de la ley pensamos en más supuestos que cuando decidimos un caso en concreto. El tema es, ya, repones a la trabajadora casa embarazada. Y lo conversábamos antes de esta edición. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termine la lactancia? ¿Un año más? O sea, ¿qué hacemos? Y ese es el tema. Claro, hoy quizás que está este régimen de eliminación del CAS podría ser, esta discusión podría ser menor porque, bueno, si está repuesta y el CAS tiene permanencia en el tiempo, tendría que seguir trabajando. Pero ese es el problema de no regular este tipo de circunstancias porque va a quedar a la interpretación de cada órgano judicial, ¿no? Y exacto, sí, es totalmente de acuerdo contigo en torno a la problemática que nos puede generar ese tipo de pronunciamientos, pero lo que yo podría rescatar aquí es que, ojo, que el tribunal te dice la terminación de la relación, que por lo general no tienes que por qué justificarla, pero si tú logras como entidad justificar que en realidad ya no había más que por qué contratar los servicios de la trabajadora, y estaremos frente a una culminación objetiva y no frente a una vulneración de un derecho fundamental de la trabajadora gestante, ¿no? Un criterio que quizá podríamos incluso trasladarlo al caso de las trabajadoras de confianza. Si yo logro acreditar que tenía razones para no continuar con el cargo de confianza, entonces tengo un sustento objetivo, una razón objetiva, y no es antojadizo desvincular al trato trabajadora, que justamente es lo que busca esta protección. En la protección contra las trabajadoras gestantes, evitar que sigan siendo un grupo relegado, que tengan supuestos de abuso en contra de ellas por la condición de ser gestantes. Pero no quita, por ejemplo, que sean desvinculadas por falta grave. Y en este caso, incorporando o introduciendo un poco el Tribunal Constitucional, también permite justificar la extinción a través de las razones para la no renovación. Y eso también se permite o se convierte en una causa objetiva de extinción de la relación laboral. Pero bueno, siempre interesante, de seguro que hay muchos casos más que se nos van a escapar y que van a llegar por lo pronto ante el tribunal. Me parece que hay por lo menos 5 causas vinculadas con trabajadoras de confianza que van en ese sentido y vamos a ver cuál es el pronunciamiento del tribunal en este tipo de casos. Pero por lo pronto hemos hoy agotado el tiempo que teníamos planificado, como siempre. Nos hemos extendido un poco más. Y bueno, corresponde, Dante, en esta oportunidad que nos digas qué tema vamos a ver la siguiente semana. Bueno, vamos a continuar con temas controvertidos, ¿no? La siguiente semana vamos a conversar sobre la nulidad de despido cuando la causal es temas sindicales, ¿no? Afiliación sindical, participación en actividades sindicales o haber participado en representación de los trabajadores. ¿Qué nos viene diciendo la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, sobre eh, cuando un trabajador alega que su despido es inconstitucional, es indebido, sobre la base de su condición de afiliado al sindicato o de ser participante en actividades sindicales? Debemos recordar que esto va a traer mucha discusión porque nuevamente son casos en los que el juez laboral
y en general un juez, el juez constitucional también, tiene que hilar muy fino, porque aquí también van a encontrarse frente a una situación objetiva, como es que, por ejemplo, alguien puede ser un dirigente sindical, pero eso es suficiente siempre para llegar a la conclusión de que fue esa condición la que motivó el despido, es lo mismo de lo que discutíamos hoy. O sea, una trabajadora gestante, claro, ya es un elemento objetivo, ¿no? Pero ¿qué hay del otro lado? ¿No? ¿Qué hay del otro lado? Fue una pérdida de confianza, ¿no? En el caso de los temas sindicales, vamos a ver pronunciamientos de falta grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, y cómo se trabajan en este tipo de casos. O, por ejemplo, un trabajador sabe que su contrato va a vencer, ¿no? Y se afilia, ¿no? A esto se le llama afiliación estratégica, ¿no? Se afilia faltando 1 o 2 días para que venza su contrato. Entonces ahí la pregunta del millón es, ¿fue un despido motivado por la afiliación o más bien utilizó la afiliación para luego buscar un despido nulo, ¿no? Y creo que ahí es donde los jueces tienen que trabajar, ¿no? En tratar de llegar a circunstancias o premisas fácticas que le permitan generar convicción en uno o en otro sentido, ¿no? No simplemente ver el caso por fuera y decir, ah, este caso es así o así, ¿no? Es llegar al mayor grado de convicción que se tuviera sobre cada caso en concreto, ¿no? Es correcto, Dante. Muchas gracias. Va a ser un tema en realidad bastante interesante, como tú bien dices. Las faltas graves que hemos podido encontrar allí también son bastante llamativas. Así que, nada, están todos invitados a la siguiente edición de Sábados Laborales, temas sindicales de por medio, y con nosotros será hasta el siguiente sábado. Muchísimas gracias, Dante, por tu apoyo en esta oportunidad. Cuídate mucho, Elías, que estés bien.